Bendiciones para todos, amados hermanos, que el Dios Altísimo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios y el Padre de Yeshua, de Jesucristo, esté con cada uno de nosotros. Vamos a proceder hoy a analizar un salmo muy especial. Y este salmo es el Salmo 77. En estos tiempos donde las personas sufren de tanta depresión, tanto decaimiento, de soledad extrema, de insomnio, de ansiedad. Este salmo es útil para esto. Cuando usted lo lee, cuando usted se encuentra en un proceso de depresión espiritual, cuando le llega esa ansiedad en la noche que usted no puede dormir, esas noches oscuras donde su alma se siente cautiva, este es un masquil de Asaf, o sea, una instrucción, un canto de instrucción que nos va a enseñar a nosotros a salir de ese pozo de la desesperación cuando nosotros sentimos que Dios nos ha abandonado. A diferencia de otros salmos que siempre normalmente te hablan de problemas que se generan por enemigos externos, aquí el campo de batalla no son enemigos externos, es la propia mente. Cuando tú tienes problemas internos, tú estás luchando con tu propia mente. Esas fuerzas internas que a veces arrastran a los seres humanos a depresiones, a la soledad, etcétera. Este es un salmo que nos tiene una instrucción poderosa para nosotros poder salir de ese cautiverio. Y básicamente el salmo se divide en dos partes. La primera parte te habla de la angustia, de ese hundimiento que en el que una persona se siente, y fruto de ese hundimiento viene la angustia. Esos son los versos del 1 al 9. Después viene la segunda parte que ya te habla del rescate. ¿Cómo tú vas a salir de ese hundimiento, de esa angustia? Aquí hay una instrucción poderosa que nos indica cómo salir. Como Asaf nos dice que el rescate viene a través de una memoria voluntaria. ¿Qué significa eso, hermano? Eso lo vamos a explicar ahora. Entonces, en conclusión, si usted tiene insomnio y ansiedad, este salmo te va a poder ayudar a dormir tranquilamente. Si tú te sientes estancado espiritualmente, este salmo te va a ayudar a vencer ese estancamiento espiritual. Cuando tú sientes, a veces nosotros sentimos que nuestra fe está seca y que Dios ya no nos está escuchando, este salmo es poderoso para eso. Y tercero, para tú cambiar la queja en adoración. Hay una técnica en este salmo que en el hebreo la técnica se llama sicarón. El sicarón es la memoria activa. Con esa memoria activa tú puedes cambiar frecuencias espirituales. Tú puedes cambiar estados mentales a través del sicarón, de la memoria activa. Vamos a verlo con ejemplo. Verso 1 al 6 dice: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en medio de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Asaf está experimentando aquí una crisis muy aguda. Cuando él te dice mi alma rehusaba consuelo, te está indicando un estado de depresión muy profundo. Y te está diciendo que incluso las palabras de aliento de otras personas para él resultaban vacías. O sea, es decir, venían amigos, personas a darle consuelo, a darle palabras, y para él inclusive esas palabras resultaban vacías. Y dicen que sus manos estaban alzadas toda la noche, agotadas. Pero a pesar de eso, él no recibía respuesta inmediata de Dios. Él rehusaba ser consolado internamente.
Había una batalla muy fuerte interna en él. Sin embargo, vamos a ver lo que vamos a seguir analizando. Dice, verso 4 al 9. No me dejas cerrar los ojos. Estoy tan turbado que no hablo. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Fíjense la pregunta de Asaf. Y esas preguntas, si usted la analiza, tienen que respondernos muchas preguntas hoy en día. Por ejemplo, a veces la gente piensa, Dios me abandonó, Dios abandonó a República Dominicana, Dios abandonó a Israel. Ese Israel que está ahí no es, ya no es otro Israel, ya no es. Fíjense que esa pregunta Asaf se la hizo en cierta ocasión. Y eso es un ataque espiritual. Aquí está el núcleo del ataque espiritual. Fíjense que Asaf no está cuestionando, léalo detenidamente, Asaf no está cuestionando la existencia de Dios. Ese no es el problema aquí. Lo que Asaf está cuestionando es su carácter. ¿Cómo así? O sea, Asaf se está preguntando si el Gesed de Dios, ¿qué es el Gesed? La misericordia debida al pacto, la misericordia pactual. Para Asaf estaba preguntando, bueno, la misericordia del pacto de Dios tiene fecha de caducidad. Es lo que se estaba pensando. O sea, si lo que Dios nos prometió en su pacto se venció, ya no existe, se acabó ese pacto. Lo que Dios prometió, ya eso se terminó. Esa era la pregunta de Asaf. Y eso es peligroso, amados hermanos. Miren, a veces nos viene un terror cuando nosotros pensamos que Dios cambió de actitud hacia nosotros. Y ese fue lo que Asaf le estaba pensando. Asaf sabía que Dios existe. Ahora, lo que Asaf tenía en duda, se preguntaba si lo que Dios prometió ya eso no vale. Ese es el tema aquí. Romanos 8:38 al 39 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor de Dios. Ni la muerte ni la vida. Hay una sola cosa que nos puede separar de Dios. Cuando tú te entregas a Dios, no hay nada externo que te pueda separar de Él. Pero a nivel interno sí hay una cosa que te puede separar de Dios y es cuando tú mismo decides irte de sus brazos. Porque tenemos libre albedrío. Tenemos libre albedrío. Dios va a hacer todo lo posible porque tú no te vayas de sus brazos. Pero si tú eliges en rebelión irte de sus brazos porque tú así lo has decidido, eso es otra cosa. Pero factores externos, por eso Pablo está diciendo que estoy seguro de que ni la muerte ni la vida son factores externos. No podrá separar del amor de Dios, cosas externas, nada de ataques de enemigos, nada de eso, no puede separar, pero sí tú puedes decidir si tú te alejas o tú permaneces al lado de Dios. Eso sí te puede alejar. Entonces, verso 10 al 12 dice, dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Yah. Sí, haré memoria de tus maravillas antiguas. Fíjense que aquí Asaf viene ahora un punto de inflexión, viene un cambio. Del hombre que se cuestionaba, decidió o no estaba con ellos, decidió o no estaba con ellos, ahora viene y viene ese cambio, viene ahora el punto de inflexión. Es este verso que estamos, estos versos, dos versos que estamos leyendo, son versos bisagra. La palabra hebrea traducida como enfermedad mía, en hebreo se dice halotí, también significa mi debilidad o mi error. Es decir, que ahora se está dando cuenta de que el problema no es que Dios haya cambiado, sino de que su propia mente está enferma.
Es decir, tiene una amnesia espiritual. Y él se da cuenta que la cura, fíjense que eso era lo que lo estaba separando de Dios. El amor de Dios no se había ido. Ahora, él se estaba separando por el estado mental en el que él se encontraba. ¿Y cuál es la cura? La cura es lo que habíamos dicho, el sicarón. Es decir, cuando tú obligas a tu mente, fíjense, tú estás obligando a tu mente a recordar, los niflaot del pasado. Hermano, háblame en mayano, que no entendí. ¿Qué son los niflaot? Los niflaot son los milagros. Ahora Saf dice, no, espérate, Dios no se ha movido, Dios no cambia. El problema aquí soy yo. Yo tengo que dominar mi mente, pero ¿cómo yo voy a hacer que dominar mi mente? Déjame recordar lo que Dios hizo en el pasado. Fíjense, eso siempre ha sido un mensaje en la Biblia. Recuerda lo que Dios hizo contigo en el pasado. Recuerda sus testimonios. Recuerda los milagros que Dios hizo para sacar el poder, la manifestación de poder para sacar a Israel de Egipto. Cómo ha estado con ellos durante todos esos siglos. Lo mismo nosotros, amados hermanos. Cuando nos sintamos en depresión, espérate, no te dejes dominar de tu mente. Coge la Biblia y empieza a ver los milagros de Dios. Empieza a ver las promesas de Dios. Cómo Dios, ustedes lo miran en ese ejemplo. Cogen a Israel, cogen a Abraham, cogen a Jacob, cogen a Isaías y lo analizan. Y después cogen a Yeshua y rematan ahí. Dicen, pero ven acá. Dios no dejó a Yeshua ni en la muerte. Le dio vida eterna, lo ha coronado, lo convirtió en rey de reyes y señor de señores. Mira cómo todo lo que Dios hizo con los judíos, que lo ha ayudado, lo ha prosperado, lo ha bendecido. Entonces, esa es la información que usted tiene que meterle a su mente. Cuando David estaba en la cueva, mira cómo Dios lo sacó, cómo lo ayudó. Mira Samuel. Entonces tú te sumerges en las Sagradas Escrituras y tú te vas a dar cuenta de que tu frecuencia espiritual va a ir cambiando. Por eso es que tenemos que leer la Biblia todos los días, todos los momentos, andar con nuestra Biblia ahí en la cabeza, en el corazón, para que nuestra frecuencia espiritual cambie. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, tu frecuencia espiritual cambia. Cuando tú analizas lo que Dios hizo en el pasado, tu frecuencia espiritual cambia. Lamentaciones 3:21 dice, esto recapacitaré en mi corazón, por tanto esperaré. Yo tengo que recapacitar. Es recapacitar cuando nos encontremos en esas situaciones así tan difíciles. Espérate, no, Dios no se ha ido, Dios está conmigo. Mira todo lo que Dios hizo conmigo en el pasado. Deuteronomio 32:7 dice, acuérdate de los tiempos antiguos. Segunda de Timoteo 2:8 dice, acuérdate de Jesucristo. Miren, recordar los procesos de redención pasados, los milagros pasados, los portentos pasados, fortalece nuestra fe en el presente. Fortalece la fe de nosotros en el presente, la obra de Yeshua, su sacrificio, su muerte y resurrección. Eso nos fortalece a nosotros, amados hermanos. Ya no mires el dolor, no lo mires, no mires el dolor, mira la historia de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, mirar la historia de Dios. Y recordar que para siempre es su misericordia. Bendito sea tu nombre, Señor. Verso 13 al 18 dice, oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? ¿Te vieron las aguas? Oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. ¿Qué pasa ahora? Asaf, amados hermanos, deja de mirar su problema interno y comienza a mirar la historia de su pueblo. Él comienza a recordar el momento más aterrador de Israel. ¿Cuándo? Cuando estaban atrapados entre el ejército de Faraón y el Mar Rojo.
el Yansuf en hebreo. Y dice Asaf, bueno, Dios dominó los abismos del mar. Si Dios dominó los abismos del mar, Dios puede dominar los abismos de tu depresión, amados hermanos. Puede dominar los abismos de tu depresión. Éxodo 15:11 dice, ¿quién como tú, oh eterno entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Increíble, amados. Esa es la técnica de Asaf. Y David también nos ha enseñado esa técnica. Verso 19 al 20. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como oveja por manos de Moisés y de Aarón. Esta es una de las metáforas más bellas del libro de los Salmos. Dice, tus pisadas no fueron conocidas. Cuando el mar rojo se cerró, no quedó rastro del camino. No quedó nada. ¿Qué quiere dejar dicho eso? Que Dios nos está enseñando, amados hermanos, que a menudo Él obra de maneras invisibles e indetectables. No tenemos que ver el camino para saber que nuestro pastor nos está guiando. Eso es lo que Asaf nos está enseñando aquí. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No tenemos que ver, solamente escuchar la voz. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Repito, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Escuchar la voz. Si tú no puedes dormir por la ansiedad, si tú sientes que Dios se olvidó de ti, si tú sientes que tu alma está rehusando ser consolada, no te creas que tú eres el único que ha pasado por eso. Asaf lo pasó, lo sintió y su respuesta es este salmo. Cuando tú estás atravesando esa noche oscura, cuando tú te sientes mal, muy mal espiritualmente, aquí está la llave, amados hermanos. Aquí está la llave. A veces nos hacemos muchas preguntas que son peligrosas cuando estamos en angustia. Asaf sintió, se preguntó eso. Y después entonces él entra en ese poder de la memoria, recordar del sicarón. Ese es el antídoto, amados hermanos, contra toda amnesia espiritual. A veces se nos olvidan las cosas. Nos habló del mar rojo, porque las pisadas de Dios son invisibles. Y es ahí cuando Dios más está obrando en nuestras vidas. Cuando no sentimos, no percibimos, ahí es que Él más está obrando. A veces nosotros creemos verlo portento de una vez y todo, pero tenemos que escuchar la voz apacible del Señor. Contemplar su majestad. Contemplar su majestad. Así que vamos a dejarlo hasta acá, amados hermanos. Recuerden, ese es el secreto aquí. Ese es el secreto. Dios es hacedor de maravillas. Estudiemos las Sagradas Escrituras, meditemos en ellas. Dios siempre ha redimido. Dios siempre está con nosotros. Dios está contigo, amado. Hermano, en el momento, miren, estos días yo he pasado momentos de angustia, muy difíciles emocionalmente, pero cogí mi Biblia. Esta semana yo casi no he podido estudiar. Yo me siento 1 o 2 horas diario a estudiar las Sagradas Escrituras, pero no lo cogí en estudio, lo cogí en meditación. Cogí mi Biblia y comencé a meditar, a recordar. Empecé a recordar. Y Dios me ha traído paz en medio de mi ansiedad, de mi angustia. Así que tengan paz, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Shalom a todos, bendiciones.